Hoy tengamos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El sonido de trompeta de la profecía. En la Biblia, Dios da profecías concernientes a esta época, nuestra iglesia, y cómo nuestro Evangelio nos guiará al eterno reino de los cielos. Mientras estudiamos las profecías en la Biblia, podemos encontrar la sorprendente voluntad de Dios, predestinada para mostrarnos todos los pasos que necesitamos dar. ¿Por qué el Padre dijo? Los soldados deben moverse al sonido de la trompeta, y los santos de la fe deben moverse al sonido de la profecía. Llegamos a pensar, ¿qué profecía falta cumplirse? ¿Y qué debemos hacer en esta época? En medio de la pandemia de la COVID-19 y diversos desastres climáticos, ¿es nuestro trabajo estar en silencio? ¿No es encontrar la manera de abrirnos paso en esta situación? ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos en esta época? ¿Y qué misión se nos ha dado? Debemos observar detenidamente estos asuntos para poder aprender y poner en práctica todos los decretos y las leyes que debemos guardar, incluyendo todas las características que debemos tener como el pueblo celestial que irá al eterno reino de los cielos. Ahora, vayamos a Marcos capítulo 16 para ver qué profecía dejó Dios para quienes vivimos en la época del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios está guiando a toda la humanidad al camino de la salvación, con un nombre diferente en cada época. La época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Según las enseñanzas de la Biblia, hemos aprendido y confirmado que somos salvos en el nombre de Cristo Ansanjón, el nombre nuevo de Jesús, en la época del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia profetiza que a aquellos que no crean en el nombre nuevo, les espera un castigo. ¿Hasta dónde será predicado el Evangelio en el que creemos en la época del Espíritu Santo? ¿Se detendrá después de ser predicado a ciertas naciones o será predicado hasta el final? Veamos el sonido de trompeta de la profecía, escrita en Romanos capítulo 10. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. No es que no puedan creer porque la palabra de Dios no se ha predicado. Las palabras de Dios ya se han predicado a todas partes. Por ello, no está profetizado que nuestro Evangelio se detenga después de alcanzar cierta región. Entonces, ¿hasta dónde llegará? La Biblia dice, hasta los fines de la tierra han salido sus palabras, lo cual significa que no habrá ningún lugar en el mundo donde el Evangelio no será predicado. Dios ya ha hecho que las palabras salgan hasta el fin de la tierra. Está profetizado que nuestro Evangelio
será predicado hasta los fines de la tierra. Entonces, ¿qué debe suceder con el Evangelio según las palabras de la profecía? Sin falta, debe ser predicado. Hoy, debido a la COVID-19, no podemos encontrarnos libremente con nuestros vecinos, ni siquiera con nuestros familiares debido a su temor. Esta es la situación que enfrentamos en esta época. La COVID-19 está separando a las personas. Dado que muchos lugares han entrado en cuarentena, todavía hay países en donde las personas no tienen permitido salir de sus casas. Ya que Corea es una de las naciones que desempeñan un papel destacado en las medidas de prevención contra esta enfermedad infecciosa, la gente puede ir libremente a diferentes lugares. Pero aún hay muchos países donde la gente no puede hacer lo mismo. No obstante, en ninguna parte de la Biblia, Dios dice, el Evangelio no será predicado debido a la COVID-19. ¿Cómo se debe llevar a cabo la obra del Evangelio en esta situación? Debe continuar para salvar a todas las personas del mundo. Entonces, ¿qué es el Evangelio que sale hasta los fines de la tierra? ¿A quién está profetizado que se le confiará la misión de predicar el Evangelio? Veamos Mateo capítulo 28. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Evangelio fue ordenado por Dios, quien tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, no debemos enfocarnos solo en las circunstancias físicas, sino en las profecías de esta época dada por Dios, grabándolas en lo profundo de nuestro corazón. En el versículo 19 está escrito, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos estudiar a quién se le da esta profecía como un mandamiento. ¿Fue para los santos de la iglesia primitiva o para los santos del Antiguo Testamento? No. Esta época del Espíritu Santo es la única época en la que el bautismo se puede realizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pidió Dios hacer al pueblo de la época del Espíritu Santo? Dios dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿No hay muchas ordenanzas, decretos y leyes que debemos guardar? ¿Qué hará Dios cuando vayamos y enseñemos todo lo que nos ha mandado? Dios prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Necesitamos tener fe de que todo ciertamente se cumplirá si seguimos la profecía, creyendo en la promesa de Dios. ¿Cuánto podemos confiar en las profecías escritas en la Biblia? Vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien, significa que es lo correcto, ¿no es verdad? Está escrito, tenemos la palabra profética más segura. La Biblia nos enseña que la palabra de la profecía se cumplirá por completo. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Aunque todos los discípulos huyeron con miedo, Pedro trató de intervenir y proteger a Jesús para evitar que fuera arrestado. E incluso cortó con su espada la oreja de un siervo del sumo sacerdote, llamado Malco. Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No crees que puedo detener esta situación en la que intentan llevarme? ¿No crees que tengo ese poder? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, ¿quién será el Cordero para el sacrificio como la ofrenda de expiación y cumplirá la profecía del Cordero de la Pascua? He venido a esta tierra para salvar a la humanidad. ¿No profetiza la Biblia que debo quitar sus pecados y convertirme en la ofrenda de expiación para salvarlos? No trataron de capturarme en los últimos 3 años, pero ¿por qué crees que de repente me atacan ahora? Jesús valoró altamente la fe de Pedro y su enorme deseo de protegerlo, pero le hizo saber que tenían que capturarlo, no porque ellos quisieran, sino porque cumplían un papel en la profecía que decía, es necesario que así se haga. Por esa razón, le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Y en el versículo 55 dijo esto. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Cuáles son las escrituras de los profetas? Mas todo esto sucede para que se cumplan las profecías escritas en la Biblia. Tuvieron muchas oportunidades de capturarme, sin embargo, no me arrestaron. Me están arrestando ahora porque el tiempo profético ha llegado. Han venido a capturarme debido a la profecía de que soy el sacrificio de expiación. ¿No es así? Jesús solamente lo siguió en silencio. No podría haberlos aturdido y evitado que lo ataran. Sin embargo, Jesús dijo, ¿acaso no estaba profetizado que actuarían así y que yo estaría en este tipo de situación según la Biblia y las escrituras de los profetas? Jesús nos dio a conocer que nadie puede evitar las profecías. Por eso, necesitamos reflexionar en las profecías sobre nuestra época. Antes, vimos las profecías que se nos dieron en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16. Dios ha venido a esta tierra para salvar a la humanidad. Y estas buenas nuevas del Evangelio serán predicadas a todo el mundo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios enfatizó que esto se cumpliría. Ciertamente será hecho. No obstante, ahora no tenemos permitido encontrarnos con otras personas debido a la pandemia de la COVID-19. Afortunadamente, la predicación en línea está permitida. Siempre pensamos que la predicación solo podía hacerse en persona. Sin embargo, Dios nos permitió predicar a las personas en línea mientras están en sus casas. Es una predicación no presencial. Podemos decir que Dios ha abierto el camino para la predicación en línea para salvar al mundo entero. Como resultado, practicamos la predicación y predicamos el Evangelio virtualmente. Además, esta pandemia
ha presentado más oportunidades para que los hermanos contacten a sus familiares, amigos y conocidos, diciendo, ¿cómo le está yendo durante la pandemia? Lo llamé para saber cómo está. Dios nos da la preciosa promesa de hacer que los desastres pasen por encima de nosotros a través de la Pascua. ¿Le gustaría escuchar más sobre esto? Está predestinado que nuestro Evangelio vaya hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ello, ¿hay alguna alegría más grande que participar en la culminación de la obra del Evangelio? Veamos Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Qué clase de bendiciones serán dadas a quienes guíen a muchos a la justicia? Dios les dará gloria para resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Si Dios nos da la misión profética en esta época, se cumplirá de todas maneras. Aunque alguien bloquee nuestro camino o ponga obstáculos a la predicación del Evangelio, que sea aceptado o no, depende del individuo. No obstante, está profetizado que las nuevas del Evangelio que estamos predicando se entregarán a todas las naciones y se darán a conocer a todos los pueblos. Entonces, ¿no deberíamos todos recibir abundantes bendiciones de Dios, guiando a muchas personas a la justicia, como Dios profetizó en Daniel capítulo 12? Dios ha mostrado claramente esta profecía, pero si no creemos en ella, nunca podremos participar en el Evangelio. Vemos también la profecía de 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué encargo nos da? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿A quiénes Dios les dio estas palabras? Por supuesto, estas palabras fueron dadas a los santos de la iglesia primitiva en la primera venida de Jesús. Pero la profecía escrita en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16, vayan a todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda la humanidad, es entregada a los que viven en la época del Espíritu Santo. Por tanto, en la época del Espíritu Santo, Dios ha hecho que la ciencia se desarrolle rápidamente en un corto periodo. El mundo que había estado quieto por miles y millones de años experimentó una revolución explosiva. En los campos de la ciencia, el conocimiento y la cultura están sucediendo cosas sorprendentes que no se pueden comparar con ninguna otra generación. Dios ha permitido habilidades explosivas a los que están en la época del Espíritu Santo. La habilidad de inventar la computadora sucedió en esta época. La gente antes de nuestra época ni siquiera podía imaginar algo así. También inventamos cosas convenientes como aviones. En el pasado, la única manera de ir más rápido era montar un caballo o usar un carruaje. Sin embargo, ahora que tenemos aviones que son incomparablemente más rápidos que los caballos y carruajes, Dios ha hecho que nos sea más fácil viajar por el mundo en pocos días. Lo que quiero decir
es que debemos movernos al sonido de trompeta de la profecía de Dios, que nos dice que vayamos. Pero como algunos no soportan temporalmente, se quedan atrás. Dios prometió, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y está mostrando su promesa a través de las profecías de la Biblia. Pero si no creemos y caemos en el camino al cielo, o nos agotamos, o nos rendimos, o vamos por otro camino, si lo hacemos, jamás podremos entrar en el eterno reino de los cielos. En nuestra época, Dios no solo nos ha dado la gracia de la salvación, sino que también abrió el camino para que participemos en la alegre obra de salvar a otros. Ya que la COVID-19 se volvió incontrolable, en muchos países las reuniones en las iglesias se han restringido durante 7 meses hasta ahora. Dicen que la restricción se está levantando poco a poco. Sin embargo, también hay lugares como la India, Centroamérica y Sudamérica, en donde está empeorando. Parece que todavía hay numerosos países en donde la gente no es libre. Pese a ello, los obreros del Evangelio siguen levantándose, y el Evangelio se está predicando constantemente mientras creemos en la profecía. Las palabras de Dios serán predicadas en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solíamos predicar cara a cara, pero ahora estamos predicando a todos nuestros conocidos en línea o a través del videochat. Ahora escucho que muchos frutos están naciendo de este modo. Veamos una profecía más en Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí podemos ver que, haya o no COVID-19, el que es injusto continúa siendo injusto, y el que es justo sigue practicando la justicia. Y los que predican mucho, siguen predicando mucho, haya o no obstáculos frente a ellos. No los usan como excusa. No pueden ser excusa. Es porque la profecía tiene el poder de superarlo todo, sin excusas. Aunque los israelitas salieron de Egipto, fueron influenciados por las circunstancias diarias de este o aquel modo, porque no tenían la meta de entrar en la tierra de Canaán. Cuando no tenían comida, se tambaleaban. Y cuando no tenían agua, vacilaban. Dios no nos da carne. En Egipto, nos sentábamos a las ollas de carne y bebíamos hasta saciarnos. Su fe tambaleaba cada vez que escuchaban esas quejas. Sin embargo, los que tenían la meta de entrar en Canaán no vacilaron. Solo caminaron diligentemente hacia la dirección de la profecía que Dios había mostrado, creyendo en su promesa. Sin embargo, los que no tenían una meta ni dirección siempre tambaleaban. Continuemos con Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios dijo que nos bendeciría según nuestras obras. ¿Qué debo hacer? No puedo hacer nada debido a la pandemia. Sin embargo, hay hermanos que trabajan mucho más a pesar de la pandemia. Estos resultados provienen de diferentes pensamientos. Creo que les conté esta historia. Nike envió a 2 vendedores a África para investigar cómo vender zapatos a los nativos. Las 2 personas presentaron sus informes.
Uno de ellos dijo, sufriremos una gran pérdida si intentamos vender nuestros zapatos en África, porque la mayoría de la gente camina descalza allí. Quebraremos. No obstante, la otra persona dio un reporte distinto. África es un mercado vasto e interminable. Y añadió, es porque no usan zapatos. Pero una vez que sepan lo cómodo que es caminar con calzado, querrán tener zapatos. Su pensamiento era diferente al de la otra persona. ¿Cuál de los dos informes eligió Nike? Fueron con el que dijo que África tenía un gran potencial en la venta de zapatos. Al principio, Nike repartió zapatillas gratis para que los africanos las probaran. La gente se las probó porque eran gratis. Se dieron cuenta de que caminar con zapatos era mucho más cómodo que caminar descalzo. Cuando sus zapatos se desgastaron, ya no se sentían cómodos caminando descalzos. Como entendieron poco a poco la importancia de llevar zapatos, empezaron a comprarlos. De esta forma, Nike pudo vender muchos pares de zapatos en África. Hermanos, si dudamos o dejamos de hacer el Evangelio por el obstáculo llamado COVID-19, no podremos recibir la ayuda de Dios a través del don del Espíritu Santo. Los soldados deben moverse al sonido de la trompeta, y los santos de la fe deben moverse al sonido de la profecía. El sonido de trompeta de la profecía nos está pidiendo, levántense y resplandezcan. Por ello, no debemos permanecer en silencio después de escuchar el sonido de trompeta de la profecía. Por supuesto, necesitamos estar en silencio cuando Dios nos pide estar en silencio. Sin embargo, cuando Dios nos dice que nos levantemos y resplandezcamos, debemos movernos de acuerdo con la señal de Dios. Vean la manera en que los guerreros de Gedeón obtuvieron la victoria. Cuando se les dijo que escondieran las teas dentro de los cántaros, permanecieron en silencio mientras escondían las teas. No obstante, cuando se les dijo, rompan los cántaros y muestren las teas, ¿no se movieron todos conforme a la orden? En lugar de no hacer nada, usando la COVID-19 como excusa, comprendamos la voluntad de Dios a través de esta profecía que se está cumpliendo. ¿No nos ha permitido Dios tener muchos instrumentos convenientes? Dios nos ha dado computadoras y teléfonos móviles. Tenemos muchos modos de predicar, aunque no sea de forma presencial. Por ello, movámonos conforme al sonido de trompeta de la profecía. Está profetizado que debemos predicar a todas las naciones, y que este evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está profetizado que este evangelio que estamos predicando saldrá por toda la tierra. Esto muestra que Dios ha abierto ampliamente la puerta del evangelio para que se cumpla en el mundo entero. Esperando que tengan fe en las profecías y trabajen duro para guiar muchas almas a la justicia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.